No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tenía 15 años cuando me caí de espaldas desde unos 2,5 metros de altura. Fue en una tarde cualquiera, jugando de manera bastante tonta con mis amigos en un muro de concreto. Recuerdo el golpe seco en mi cabeza y en mi espalda, como si alguien me hubiera desconectado de la realidad con un solo chasquido. Lo siguiente que sé es que despertaba y volvía a caer en una especie de sueño confuso, una y otra vez, sin poder mantenerme consciente. Mis padres me llevaron al hospital y ahí comenzó todo. Me contaron después que estuve varios días prácticamente inconsciente, apenas abriendo los ojos por segundos y sin poder retener ni agua ni comida. Los doctores estaban preocupados, pensaban que había daño cerebral porque no despertaba ni reaccionaba como debía. Me hicieron varias tomografías y aunque yo no tengo recuerdos claros de esos primeros días, la imagen de mi madre durmiendo en el suelo del cuarto del hospital sí quedó grabada en mi cabeza, como si fuera un símbolo de que no me dejó solo ni un segundo. Supuestamente estaba en cama, amarrado con las barandillas arriba y asegurado con correas porque mi equilibrio estaba completamente arruinado. No podía levantarme sin ayuda y, sin embargo, pasó algo que hasta hoy no sé cómo explicar. Recuerdo con absoluta claridad que me levanté. Literalmente me incorporé en esa cama, pasé por encima de mi madre dormida sobre la colchoneta en el piso y caminé hacia la ventana. El amanecer estaba empezando y frente a mí se extendía una vista increíble. Colinas verdes iluminadas por la primera luz del día, árboles que parecían respirar con calma, las casas y caminos diminutos, el estacionamiento lleno de autos que se veían como juguetes. Todo estaba tan definido, tan limpio, tan real. Pero lo más extraño no era lo que veía, sino lo que sentía. Era como si alguien hubiera apagado de golpe todas las voces de fondo de mi mente. No había dolor, ni miedo, ni recuerdos que me pesaran. Estaba vacío, pero de la mejor manera posible, como si recién me hubieran reiniciado y yo volviera a nacer en ese instante. Una claridad total, una paz imposible de describir. No era un sueño, ni se parecía a la sensación de estar drogado. Era algo mucho más lúcido, más verdadero que cualquier otro momento que haya vivido. Lo raro es que eso no podía haber pasado. Yo no tenía la capacidad de moverme, y sin embargo sé, con la certeza más profunda, que estuve ahí, de pie, mirando esa vista. Lo sentí en mi piel, en mi respiración, en mis ojos, y también sentí algo parecido a renovación, redención, no sé, como si en ese instante hubiera entendido que había algo más en mí que solo carne y hueso, algo que podría llamar alma. Después de esa experiencia volví a la realidad del hospital. Los días siguientes fueron lentos y duros. Necesitaba ayuda para caminar, para comer, incluso para mantenerme sentado. Tardé meses en recuperarme y hasta hoy, más de 20 años después, sigo con ligeros problemas de equilibrio. Mi vida siguió adelante, pero esa sensación única, ese momento fuera de todo, nunca regresó. Hace poco volví al mismo hospital, acompañando a un amigo. Caminamos por los pasillos y de pronto me encontré en el mismo piso en el que estuve internado. Me asomé a la ventana, pero la vista era diferente. Estaba en el lado equivocado del edificio. No eran las mismas colinas, ni el mismo ángulo, ni la misma luz. Aún así, sentí un escalofrío, como si lo que viví en ese entonces no correspondiera a ningún lugar físico, sino a otra dimensión, una que solo se abrió en ese momento preciso de mi vida. A veces pienso que fue mi primer encuentro real con lo que algunos llaman el alma. Tal vez todos tienen ese momento tarde o temprano, pero en mi caso me golpeó, literalmente, con una caída de espaldas sobre el concreto. Y aunque nunca he vuelto a sentir algo parecido, sé que no fue un sueño, fue demasiado real para serlo. Yo tenía poco tiempo de vivir con mi novio en esa casa, y la verdad es que todavía no me terminaba de acostumbrar del todo. La distribución era un poco rara. Mi recámara daba directamente a la sala, desde donde se podía ver la cocina, y en una de las esquinas del cuarto estaba el baño, al que solo se podía acceder desde nuestra habitación. No había manera de entrar o salir sin que yo lo notara. Era una tarde cualquiera, ni siquiera recuerdo la fecha exacta, pero lo que sí tengo grabado con claridad es la secuencia de lo que pasó. Me desperté después de una siesta corta. Estaba medio adormilada, tomé mi celular para ver la hora y revisar un par de notificaciones. Todo parecía normal.
Me levanté, abrí la puerta del cuarto y caminé hacia la sala. Tenía frío, así que lo primero que hice fue dirigirme al termostato para subir un poco la temperatura. Y en ese momento, al mirar hacia la cocina, vi a mi novio. Estaba de pie, inclinado sobre la cafetera como si estuviera preparando café o revisando algo. Me sorprendió un poco porque todavía era temprano para que se levantara, así que sonreí y le dije: «Hey, te despertaste antes hoy». Él me miró de reojo sin decir nada y empezó a caminar en dirección al otro dormitorio que estaba en la parte de atrás de la casa. Lo seguí con la mirada, lo vi claramente atravesar la sala. Todo era demasiado real, su manera de caminar, la ropa que traía puesta, incluso el gesto un poco distraído que siempre tenía cuando estaba ocupado en algo. No le di demasiada importancia en ese momento. Volví a la recámara y me senté en la cama, pensando que en un rato regresaría para decirme qué hacía levantado tan temprano. Pasaron unos minutos y al no escucharlo, lo llamé por su nombre. En ese instante se abrió la puerta del baño, que estaba dentro de nuestro propio cuarto, y salió él, secándose el cabello con una toalla. Me miró con cara de extrañeza y me respondió: «¿Qué pasa? Estaba en la ducha». Yo me quedé helada. Literalmente no pude responder de inmediato. Mi corazón se aceleró y sentí un nudo en la garganta. Balbuceé algo como: «¿Cómo que en la ducha? Si hace un minuto estabas en la cocina. Te vi, incluso te hablé». Él se rió un poco, pensando que era una broma, pero al ver mi expresión seria, se dio cuenta de que no estaba jugando. Se detuvo, todavía con el cabello mojado, y me dijo que no había salido del baño en todo ese rato. Me costaba trabajo procesarlo. Yo lo había visto claramente. No fue un destello, ni una sombra, ni una figura vaga. Era él. Mis ojos lo siguieron mientras cruzaba la cocina y caminaba hacia el otro cuarto. Lo saludé y hasta noté cómo me devolvió la mirada. No era algo que mi imaginación pudiera haber inventado. Me puse nerviosa, traté de justificarlo pensando que quizá estaba medio dormida todavía, que tal vez confundí un recuerdo o una sombra, pero cuanto más lo pensaba, más imposible se volvía la explicación. No había manera. Si él estaba en la ducha todo ese tiempo, no pudo ser la misma persona a la que vi en la cocina. El resto de la tarde me quedé inquieta, repasando una y otra vez la escena en mi cabeza. Hasta llegué a dudar de mí misma, como si mi mente me estuviera jugando una broma pesada. Mi novio, aunque al principio se lo tomó a la ligera, también terminó incómodo. Me confesó que le daba escalofríos imaginar que algo con su misma apariencia había estado caminando por la casa. Durante semanas me costó trabajo entrar a la sala de noche sin encender todas las luces. Cada vez que lo veía cruzar de un cuarto a otro, mi mente regresaba a esa tarde y me preguntaba: ¿sería realmente él esta vez? Nunca encontré una respuesta. Lo único que sé es que ese día vi a alguien idéntico a mi novio haciendo cosas normales en nuestra cocina mientras él estaba encerrado en la ducha. No fue un sueño, no fue una confusión, fue algo que simplemente no tiene explicación y hasta hoy sigue siendo uno de los recuerdos más perturbadores de mi vida. Yo siempre he sido de esos tipos que disfrutan manejar por carreteras solitarias, metiéndose por caminos secundarios solo por el placer de descubrir algo nuevo. En aquel tiempo tenía unos 23 años y estaba con una novia con la que solía compartir esa clase de paseos improvisados. No era nada extraordinario, solo una costumbre nuestra: agarrar el carro, alejarnos del ruido de la ciudad y explorar esos rincones rurales donde parecía que el tiempo iba más despacio. Ese día en particular nos encontrábamos en una zona conocida por sus colmenas. Había pequeños colmenares repartidos por campos abiertos, y de vez en cuando se alcanzaban a ver las cajas blancas donde los apicultores trabajaban con sus abejas. Recuerdo que el aire estaba impregnado de ese olor a campo húmedo y dulzón, y que la tarde estaba despejada, como hecha para manejar sin rumbo. Íbamos charlando de cualquier cosa cuando de pronto los dos la vimos. A un costado del camino, en medio de un campo abierto, había una mujer mayor, vestida completamente de negro. Parecía estar revisando un par de colmenas, inclinándose con calma, como si supiera lo que estaba haciendo. Estaba a unos 50 metros de la carretera, lo suficientemente cerca como para verla con claridad, pero lo bastante lejos para que resultara extraño que estuviera sola, sin equipo protector ni nadie acompañándola. Yo reduje la velocidad por simple curiosidad. Fue entonces cuando pasó lo que todavía hoy me resulta imposible explicar.
Las abejas comenzaron a arremolinarse sobre ella, primero unas cuantas, luego decenas, y en cuestión de segundos estaba completamente cubierta por un manto vivo y negro. Mi novia y yo nos quedamos en silencio, paralizados por la escena, viendo cómo aquella figura humana quedaba borrada por completo bajo un enjambre vibrante. Me acuerdo perfecto de lo que sentí, una mezcla de asombro y un miedo primitivo, como si estuviera presenciando algo que no debía. Las abejas formaban una nube densa, oscura, que zumbaba con una intensidad que parecía llenar todo el campo. No había gritos, no había movimientos de desesperación, solo ese zumbido ensordecedor y la imagen de la mujer desapareciendo bajo el enjambre. Y entonces, tan repentinamente como empezó, todo terminó. El enjambre se dispersó de golpe, como si hubieran recibido una orden invisible, y salieron volando en todas direcciones. El aire quedó en silencio otra vez, solo con el sonido distante del viento entre los árboles. Pero lo más extraño fue que cuando las abejas se apartaron, la mujer ya no estaba allí, no había corrido, no había lugar donde esconderse. El campo era plano y abierto, sin arbustos, sin construcciones cercanas, sin nada donde pudiera ocultarse en cuestión de segundos. Simplemente había desaparecido. Nos quedamos mirando el terreno durante varios minutos, esperando verla reaparecer, convencidos de que nuestros ojos nos estaban jugando una mala pasada. Incluso pensé en detenerme y bajarme para comprobarlo, pero algo en el ambiente, en esa calma antinatural, me lo impidió. Fue como si mi instinto me gritara que lo mejor era no acercarse. Reanudé la marcha lentamente y ninguno de los dos dijo palabra durante un buen rato. Ambos sabíamos que habíamos visto exactamente lo mismo y lo habíamos visto juntos. No era un truco de la vista, no era una imaginación aislada. Los dos fuimos testigos de que las abejas la cubrieron y de que luego ya no estaba. Con los años he vuelto a pasar por esa misma carretera y cada vez que lo hago, sin importar con quién vaya, mi mirada busca de reojo ese mismo campo. Nunca volví a ver nada parecido, ni rastro de la mujer, ni de colmenas, ni de nada. A veces me pregunto si de verdad existió, o si aquella tarde nos cruzamos con algo que no era humano en el sentido en que solemos entenderlo. Hasta hoy, cuando lo recuerdo, me da escalofríos pensar en el zumbido de esas abejas y en la forma en que el mundo parecía haberse detenido unos instantes antes de tragarse a aquella figura misteriosa. No tengo explicación, solo el recuerdo nítido de haber presenciado algo imposible. Algo que me hizo sentir que, a veces, la realidad deja escapar un fragmento de lo desconocido. Yo nunca había despertado llorando por un sueño, al menos no hasta ese día. Fue la primera vez que me pasó, y todavía lo recuerdo con una claridad que me deja la piel de gallina. En ese entonces, yo vivía con mi hermano y su novia en un pequeño apartamento. Éramos adolescentes todavía, apenas entrando a la adultez, y compartir casa hacía que la relación entre los tres fuera más como la de una pequeña familia improvisada que simplemente la de un hermano con su pareja. Ella, mi cuñada, era un ser de luz, siempre sonriente, dulce, un poco tímida al principio, pero con un corazón enorme. Con el tiempo se volvió más que la novia de mi hermano, era mi amiga, mi confidente, alguien con quien podía pasar horas platicando de todo y nada. Yo la quería muchísimo y sé que ella también me tenía un cariño especial. Una noche, sin previo aviso, tuve un sueño que me rompió el alma. En el sueño la veía en un hospital, con una venda alrededor de la cabeza. Mi madre estaba ahí, gritando desesperada. «Es muy joven, es demasiado joven». Y luego, como en un golpe seco, entendí en el mismo sueño que ella había fallecido. Recuerdo que me desperté de golpe, llorando a mares, con esa angustia atravesada en el pecho. Nunca me había pasado algo así. Lo más raro es que no fue un sueño cualquiera que uno olvida con el paso del día. No, este se quedó conmigo, como si hubiera sido una advertencia. Durante semanas después, cada tanto le decía a mi cuñada, medio en serio y medio en broma: «Deberías revisarte la cabeza, no sé por qué, pero siento que algo no anda bien». Ella siempre se reía, me ponía una mano en el hombro y me respondía con ternura: «Estoy bien, de verdad, no te preocupes». Yo no era de tener ansiedad, pero después de ese sueño comencé a tener ataques esporádicos. Nunca busqué medicación, trataba de controlarlo como podía, pero en el fondo siempre sentía un miedo inexplicable relacionado con ella, como si algo estuviera escrito y yo solo estuviera esperando a que pasara. 4 años después, la pesadilla se hizo realidad.
Yo estaba en el trabajo cuando vi a mi hermano acercarse. Venía destrozado, con los ojos rojos, la cara empapada en lágrimas. Apenas podía hablar. Cuando al fin lo logró, me dijo entre sollozos que había pasado toda la noche en el hospital. Su novia había tenido un accidente. Una amiga, en estado de ebriedad, abrió de golpe la puerta de su coche sin fijarse. Ella estaba cerca. La puerta la golpeó, perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra el concreto. Un simple accidente absurdo, un segundo de mala suerte, pero el golpe provocó una hemorragia cerebral. No pudieron salvarla. En ese momento el mundo se me vino abajo. Sentí un vacío que no he podido llenar desde entonces. Amaba a esa mujer como a una hermana. Era alguien que de verdad no merecía irse de esa forma. Inocente, buena, hermosa por dentro y por fuera. Lo más inexplicable es que el sueño que tuve aquella noche parecía haber anticipado todo. La venda en su cabeza, mi madre gritando, «Es muy joven», mi llanto desesperado. Todo pasó, años después, de una manera tan precisa que aún hoy me pregunto qué fue lo que vi. Desde ese día la extraño todos los días. A veces, cuando me siento sola o cuando la vida se pone difícil, me sorprendo hablándole en voz baja, como si aún pudiera escucharme. Nunca volví a tener un sueño como aquel, ni antes ni después, pero me persigue la sensación de que, de alguna manera, algo o alguien me mostró lo que iba a pasar, y yo nunca pude evitarlo. Y eso es lo que más me duele y me desconcierta. ¿Por qué me lo hicieron soñar si no había nada que pudiera hacer para salvarla? Yo tenía poco más de 20 años cuando empecé a salir con una chica que conocía desde hacía tiempo. Era amiga de mi hermano y nos habíamos cruzado en varias reuniones familiares y salidas entre amigos. Nunca hubo nada romántico hasta entonces, pero siempre me cayó bien. Tenía una personalidad encantadora, un sentido del humor ligero y una sonrisa que parecía iluminar el lugar. Cuando finalmente decidimos salir, sentí que podía ser el inicio de algo muy especial. Recuerdo claramente nuestra primera cita. Todo iba normal hasta que, en medio de la conversación, ella me dijo con cierta timidez que había tenido un sueño raro conmigo la noche anterior. Me sorprendió porque yo también había soñado con ella ese mismo día, algo inusual porque nunca había soñado con ella antes. Ella fue la primera en contar su sueño. Soñé que iba manejando el carro de mi maestro para ir a verte. Estábamos hablando por teléfono, pero yo no lograba encontrarte. Tú me decías todo el tiempo que había pasado frente a tu apartamento, pero yo solo veía un camino vacío, como si estuviera perdida en medio de la nada. Me sentía muy confundida. Me quedé helado porque sin pensarlo mucho solté mi propia experiencia. Eso es exactamente lo que yo soñé. Yo estaba en mi casa hablando contigo por teléfono. Te decía que estabas pasando una y otra vez frente a mi apartamento, pero no estabas en tu carro normal. Te escuchaba confundida y no lograbas llegar. Ella me miró fijamente, incrédula, pensando que le estaba jugando una broma. Pero no, era real. En ese instante nos cayó el 20 a los dos. Habíamos tenido el mismo sueño, y no sería la última vez. Durante los meses que estuvimos juntos nos pasó al menos 4 o 5 veces más. Los sueños siempre empezaban de forma agradable. Caminábamos tomados de la mano en un parque, viajábamos a algún sitio bonito o simplemente compartíamos un momento cotidiano de calma. Pero de pronto, todo se torcía. Algo sucedía. Un accidente, una caída, un incendio, una situación absurda pero peligrosa. Y siempre terminábamos lastimándonos de alguna manera mientras intentábamos protegernos mutuamente. Era como si los sueños nos recordaran que, aunque nos importábamos, siempre acabaríamos dañándonos. Ella era una mujer increíble, bonita, atenta, con una energía que atraía a cualquiera. Y yo realmente la quería. Pero la verdad es que éramos terribles el uno para el otro en la vida real. Nuestras personalidades chocaban en cosas pequeñas que con el tiempo se hacían grandes. Los horarios, la manera de enfrentar los problemas, las expectativas de futuro. Nos queríamos, sí, pero no sabíamos estar juntos sin desgastarnos. Lo más extraño fue que, cuando finalmente decidimos terminar, los sueños desaparecieron por completo. Nunca más volví a tener uno de esos encuentros oníricos con ella. Como si la conexión que nos unía, misteriosa, casi sobrenatural, solo existiera mientras intentábamos forzar algo que no debía ser. A veces pienso en eso.
en cómo el amor puede ser real y sincero, y aún así no ser suficiente cuando dos personas simplemente no están destinadas a caminar juntas. Y me pregunto si aquellos sueños eran una advertencia, una forma en que nuestro subconsciente, o algo más, trataba de decirnos que por más que quisiéramos, estábamos destinados a perdernos. En la preparatoria hubo un día que hasta hoy no logro entender. Yo siempre fui una chica bastante responsable con mis estudios. Mis papás confiaban en que nunca me saltaba clases porque, en realidad, no era algo que me interesara hacer. Tenía un pequeño grupo de amigos, nos sentábamos juntos en la cafetería y siempre hacíamos bromas en los pasillos. No era la más popular, pero tampoco invisible. Era simplemente una estudiante promedio con rutinas muy claras. Una de esas rutinas era mi clase de inglés. La profesora tenía esa costumbre tan formal de pasar lista cada mañana, con su tono seco y la libreta en mano, y aquel día no fue diferente. Entré, saludé a un par de compañeros, me senté en mi pupitre y abrí el cuaderno para anotar la fecha. La profesora comenzó a llamar nombres y cuando dijo el mío, levanté la mano y respondí, aquí. Lo recuerdo perfectamente. Incluso mi amiga, que estaba sentada junto a mí, se rió porque la profesora, justo después de que yo contestara, dijo en voz baja, entonces no está presente. Fue extraño, como si me hubiera ignorado por completo. Mi amiga y yo lo tomamos a broma. Pensamos que era algún tipo de sarcasmo o que simplemente estaba distraída. Ese mismo día no noté nada raro más allá de eso. Fui a mis clases, hablé con mis amigos, comí en la cafetería y regresé a casa en la tarde, como siempre. Sin embargo, al caer la noche, mi mamá recibió una llamada de la escuela. La sorprendió tanto que vino directamente a mi habitación con cara de preocupación. Le habían dicho que yo no había asistido a clases en todo el día. Me quedé helada. Yo recordaba con lujo de detalle haber estado ahí, haber levantado la mano en lista, haber hecho las tareas en cada clase. No tenía sentido. Al día siguiente, cuando entré de nuevo al salón, lo primero que hice fue contarle a mi amiga lo que había pasado. La profesora me marcó ausente de verdad, le dije, medio riéndome porque aún pensaba que todo era una confusión graciosa. Ella solo me miró seria y dijo, ¿y por qué no lo haría? ¿No estuviste aquí ayer? Yo pensé que era una broma pesada, así que me limité a bufar y cambiar de tema, aunque por dentro algo me empezó a incomodar. Lo que vino después me desconcertó todavía más. Otro de mis amigos se acercó en el pasillo y me preguntó con toda naturalidad, ¿ya te sientes mejor? ¿O nada más te diste el día libre ayer? Yo me quedé mirándolo, sin saber qué contestar. ¿De qué hablaba? ¿Por qué todos parecían convencidos de que yo no había estado? La confusión se volvió aún más extraña en mi primera clase de ese día. La maestra se me acercó y me entregó una guía con las tareas que supuestamente me había perdido. Yo le expliqué que yo sí había estado ahí, pero ella insistió, no, ayer no viniste, aquí tienes el material. Revisé mi mochila para mostrarle que ya tenía esas hojas, y ahí estaban, con mi propia letra en las respuestas. Era como si hubiera vivido ese día 2 veces, una en la que estaba en la escuela y otra en la que nunca aparecí. A partir de ahí, la situación se volvió tema de conversación entre mis compañeros. Para todos ellos, yo no había asistido. Incluso mi mamá, que juraba haberme dejado en la puerta de la escuela esa mañana, se confundió. ¿Entonces entraste o no entraste? Yo recuerdo claramente haberte dejado ahí. Lo peor es que el recuerdo que tengo de ese día es tan nítido como cualquier otro. La ropa que llevaba puesta, el chiste que me contó un amigo en el recreo, hasta el olor de los marcadores que la profesora usó en la pizarra. Todo eso lo viví, pero en los registros oficiales y en la memoria de los demás, yo no existía en la escuela ese día. Con el tiempo dejé de hablar del tema porque nadie me tomaba en serio. Mis amigos me miraban raro cuando lo mencionaba y mi familia simplemente lo atribuía a algún error administrativo o a que yo estaba confundida. Pero no lo estoy. Sé lo que viví. Sé que estuve ahí. Han pasado años desde entonces y todavía me pregunto qué fue lo que ocurrió. ¿Fue algún tipo de glitch en la realidad? ¿Un día que existió para mí, pero no para los demás? ¿O acaso mi memoria me juega una mala pasada? Lo único cierto es que nunca volví a sentirme tan segura de la realidad como antes. A veces, cuando estoy en un lugar, me pregunto en silencio, ¿estoy aquí para todos o solo para mí? Hasta hoy, sigo sin poder explicarlo.
Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.